Hola amigos, a continuación una sesión de preguntas y respuestas sobre el karma. Primero una pequeña explicación sobre las definiciones de las distintas divisiones del karma y luego unas cuantas preguntas que creo que serán muy útiles para todos. Espero que aprovechen. Entonces, el origen del sufrimiento. Ya vimos en la clase anterior cómo tiene sentido, ¿cierto? Inmediatamente, apenas uno comienza a darse cuenta del sufrimiento, preguntarse de dónde viene. Así como cuando tienes una enfermedad, y necesitas, quieres saber si te puedes curar, primero tienes que preguntarte de dónde viene, cómo te enfermaste, porque la mayoría de las veces la cura para la enfermedad es justamente eliminar el origen de la enfermedad. Más que una medicina se trata de eliminar el origen. Entonces el sufrimiento para el budismo tibetano viene del karma negativo. Cuando experimentas sufrimiento, eso es karma negativo. Cuando experimentas placer o felicidad, eso es la maduración de tu karma positivo. Entonces podríamos decir que todo lo que experimentamos es resultado de nuestro karma. Y nuestro karma son las acciones de cuerpo, palabra y mente que cumplimos. Pero a la vez, las acciones de dónde vienen? Vienen de la mente, ¿cierto? Porque cuando hacemos una acción tenemos una intención. Y esa intención es la verdadera causa. Porque con esa intención hacemos acciones, esas acciones crean un karma y el resultado de ese karma será sufrimiento, felicidad o sensación neutral, todo dependiendo de la motivación, que fue el pensamiento inicial que comenzó toda esta cadena del karma. Entonces, eso es lo que dice el budismo. El budismo dice que no podemos experimentar algo para lo cual no hayamos creado el karma de experimentarlo. Entonces, si quieres, puedes ver el archivo que dice karma. ¿Tienes el archivo que dice karma? Sí, eso ya lo habíamos visto antes, pero está bien porque es muy sencillo y explica como las distintas divisiones del karma. Déjeme descargarlo aquí también. Entonces, cuando ves, como ves en la esquina, allí dice eh, las cuatro características del karma. Déjame tratar de abrir el archivo yo también. Muy bien. Y justamente la primera característica del karma es que el karma es seguro. ¿Qué quiere decir que el karma es seguro? Que es que no se puede perder, no se puede desvanecer. En particular, en la presentación tradicional del budismo tibetano de qué es el karma, se dice que el karma es seguro porque cualquier acción debe necesariamente venir de un resultado. Entonces, ese sería como el punto fundamental, no se pierde, lo que hacemos no se pierde, se transforma y dará un resultado. Ese resultado se manifestará en forma de sensaciones físicas, mentales, hacia la persona que lo creó. Y eso es como lo que decimos la ley del karma. Entonces, el karma es seguro. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos estar seguros que de un tipo de karma va a derivar un tipo de resultado. En el budismo tibetano se dice que si siembras un árbol venenoso, una semilla venenosa, entonces el resultado va a ser un árbol venenoso, ¿cierto? Si siembras una fruta, entonces va a salir un árbol de frutas. Es lo mismo, la causa y el efecto son correspondientes. El efecto siempre va a ser similar a la causa y la causa es similar a su efecto, que no es más que la transformación de ella misma. Por eso tienen que tener la misma naturaleza y ser de la misma esencia, porque todas las causas no son más que eso, la maduración de sí mismas, la transformación de sí mismas en un resultado. Así como la semilla se transforma en un fruto, podemos decir que la semilla es tanto la causa del fruto o del árbol, ¿cierto? La semilla es tanto la causa del árbol como el origen del árbol mismo. Entonces serían dos cosas. El karma es seguro. Tiene que tener naturaleza semejante. No puede surgir un árbol bueno de una semilla venenosa. De la misma manera, no puede surgir un karma positivo de una acción negativa. Eso es como absolutamente imposible. Y un karma, una sensación de felicidad de cuerpo o de mente no puede absolutamente venir del karma negativo, porque ese sería como la semilla venenosa, ¿cierto? Y el resultado, el fruto positivo, serían las sensaciones de felicidad. Entonces es absolutamente imposible. Esa es la primera ley del karma, o aspecto del karma. El segundo dice que el karma se incrementa. ¿Qué quiere decir que se incrementa? Pues mira el tamaño de una semilla y luego mira el tamaño del árbol, ¿cierto? Ha crecido.
Entonces sería exactamente lo mismo. Empieza todo pequeñito con una intención, la intención va creciendo, se convierte en acción, y luego de la acción, esta acción deja un karma. Para el budismo tibetano, ese karma está en nuestra conciencia mental. Es como si se pegara a nuestro continuo mental y luego continuara de vida en vida hasta que llegue a su maduración. Entonces ya veremos, una de las divisiones es el karma según el tiempo de maduración. Pero ¿qué quiere decir que el karma se incrementa? Comienza como una intención, la intención crece, pensamiento se convierte en intención, de intención en acción, la acción crea un karma y ese karma necesita ahora madurarse. Igual que la semilla debe crecer y transformarse en un árbol, el karma necesita madurar. Entonces, la semilla va creciendo, maduración quiere decir que crece, que evoluciona. Y cuando está listo para madurar, entonces se encuentra con condiciones externas. Y estas condiciones externas hacen que el karma se manifieste en forma de felicidad, sufrimiento, sensación neutral para la persona que la creó. Entonces, eso quiere decir que se incrementa. Y también quiere decir que si esperamos hasta el punto máximo de la maduración del karma, este punto máximo es el resultado máximo de ese karma. Pero para el budismo tibetano existe algo que se llama la purificación de un karma negativo. Es como una especie de truco del budismo. Para purificar el karma negativo, es como detener la evolución, el crecimiento de ese karma para que no llegue al punto máximo y ocasione ese sufrimiento máximo que estaría destinado a ocasionar si no se detiene antes. Entonces la maduración es cuando a través de nuestras prácticas, perdón, la purificación a través de nuestras prácticas positivas, acumulación de mérito, etcétera, etcétera, por nuestro deseo de purificar el karma negativo, ese karma, en lugar de madurar hasta llegar al final y manifestarse totalmente en su máximo fruto, entonces se manifiesta pero de manera más pequeñita. Es decir, igual experimentamos sufrimiento, pero en menor medida, en una medida más pequeña. Por eso muchas veces para el budismo, cuando hacemos cosas buenas por el Dharma y queremos estudiar y practicar, nos pasan muchas cosas malas. También tenemos como accidentes, hay obstáculos, hay bloqueos, hay dificultad, a veces internas, a veces externas. Y es por eso porque estamos purificando. Un ejemplo de purificación sería si una persona tiene el karma de morir en un accidente, pero purifica ese karma por sus intenciones positivas, por su práctica, y en lugar de morirse, igual tiene un accidente, pero tal vez solamente se fractura una pierna. ¿Entiendes? Ese sería un ejemplo de la purificación. Pero no se puede perder, se puede purificar, pero no se puede eliminar totalmente. Entonces, el siguiente punto de los 4 aspectos del karma es que el karma no creado no se manifiesta. Es imposible que experimentemos un karma que no hemos creado. No podemos esperarnos tener felicidad, tener placer, si no hemos en algún momento de nuestra existencia, en esta o en otras vidas, sembrado las semillas para que este fruto se manifieste. Y de la misma manera, todo lo negativo que nos ocurre, también 100% viene de alguna causa que creamos en el pasado, si no sería imposible estarlo experimentando en este momento. Es imposible. ¿Por qué? Porque creamos nuestra realidad. El karma es lo que hace es lo que modifica toda nuestra percepción. Según el budismo, el karma es lo que va a guiar nuestra conciencia mental sutil después de la muerte, de una existencia a otra, ¿cierto? Y el karma es como lo que va a hacer que todas las condiciones de la existencia siguiente se materialicen. ¿Entiendes? Y no solo de la existencia siguiente, de esta existencia misma, porque instante tras instante, en realidad es una nueva vida. Cada vez que nos despertamos, ¿cierto? Ese día es una nueva vida. Cada día podría totalmente cambiar nuestra existencia, ¿cierto? Cada noche cuando vamos a dormir, repetimos exactamente el mismo proceso de la muerte. Se disuelve nuestra conciencia conceptual y oscuridad, cuerpo de sueño, y nos despertamos de nuevo. Entonces, estamos viviendo el mismo día, estamos tal vez viviendo el mismo instante, en realidad no hay diferencia. Lo que sí sabemos es que todo lo que ocurre es resultado de nuestra mente. Incluso mírate en este mismo momento donde estás, ¿cierto? En este mismo momento estás en un lugar porque es el resultado de tu mente, de las decisiones que has tomado, ¿cierto? De las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, que has mantenido alejadas, las que te gustan, las has atraído. Y todo esto te ha llevado a estar exactamente sentado donde estás en esta silla en este momento. Entonces, eso es lo que es el karma en realidad. El karma no es como una cosa
secreta y mística que no se entiende. Es bastante lógico. De hecho, la palabra karma en tibetano quiere decir acción, acción y reacción, causa y efecto. Todo viene de una causa y todo efecto es una causa y todo efecto se transforma en causa para el futuro del mismo efecto. Por eso llegamos al cuarto aspecto del karma, que es que el karma no se desvanece. Es imposible que el karma desaparezca. No se puede desvanecer, se puede purificar, pero no se pierde. El karma no es algo que uno crea y que luego se pierde. En realidad no sabemos, no tenemos manera de comprobar la ley del karma. Es una de las cosas más difíciles de percibir directamente, pero basta atenernos a los hechos, ¿cierto? En toda la naturaleza, en todos los ciclos de la naturaleza, el resultado siempre es similar a la causa. Es decir, todo es causa y efecto. La ley de la física, la ley de la química, todo es causa y efecto. Entonces es bastante obvio. Karma quiere decir eso, causa y efecto. Más nada, todo lo demás que parece como místico y misterioso, en realidad no es cierto. El karma tiene totalmente sentido, ¿cierto? Empujas algo, eso se cae. Causa y efecto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que todas las sensaciones que experimentamos no son también el resultado de una causa? ¿Entiendes? ¿Por qué? Si todo responde a una causa y efecto, esto es obvio que también se refleja en nuestra mente, en nuestros estados de conciencia. Entonces, eso es lo que dice la ley del karma. Y esas serían como las cuatro aspectos principales del karma. Luego hay muchísimas divisiones del karma. Tenemos la división del karma. La número 1 dice, según su entidad. Entonces, eso es simplemente de cuerpo, palabra y mente. El karma de la intención, cuando solo creas karma mental, karma negativo mental o positivo, entonces se llama karma de la intención. Y el karma de la acción son el cuerpo y la palabra. Porque según el budismo tibetano, a través del cuerpo y la palabra, ejecutamos las intenciones de la mente. Entonces, si solo se queda en intención, en la mente solamente, se llama karma de la intención. Karma de la acción serían los otros dos. Eso no quiere decir que con la mente no estemos creando karma negativo. También es totalmente posible crear karma negativo con la mente, aunque no se esté realizando ninguna acción de cuerpo y de palabra asociados con esa motivación. El karma mental tiene sobre todo que ver con continuar a familiarizarnos con estados mentales negativos. Es decir, la rabia atrae más rabia y los pensamientos de rabia van a traer más pensamientos de rabia y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces, esa sería también la manera en la cual creamos karma negativo. Porque nos impide también crear karma positivo, tener un estado mental perturbado y confuso y negativo. El segundo, si ves el esquema, dice según su tiempo de maduración. En la presentación tradicional del budismo tibetano del karma, el karma puede ser karma inmediato, que inmediatamente ocurre todas las cosas que en este momento, ¿cierto? Vibran mis cuerdas vocales y sale sonido. Eso está ocurriendo inmediatamente. Todo lo que podemos percibir inmediatamente, esto es karma inmediato, karma instantáneo. O también, luego, hay un tipo de karma que se dice al nacer. Al nacer es que se manifiesta en la vida siguiente, que no se puede percibir en esta vida. También hay karmas visibles en esta vida, que no son instantáneos, pero que se pueden percibir a lo largo de una vida. Por ejemplo, haces una acción al principio de tu vida y los resultados se experimentan al final. Eso también podría ocurrir. Aún así, este sigue entrando en lo que sería el tiempo de maduración visible. Visible porque es en una vida. El mismo sujeto que la crea ese karma, lo llega a experimentar en ese momento, en esa misma vida. Al nacer es que pasa tanto para que madure en la vida siguiente. Y el tercer tipo, tras innumerables, es que el karma es tan fuerte así que pasan muchas vidas hasta que se manifiesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad no sabemos qué resultados somos en este momento, porque somos una mezcla de todos estos karmas. En este momento estamos experimentando el karma visible, obviamente, de acciones que hemos hecho en esta vida, como el hecho de estar ya aquí hablándonos los unos a los otros. Tenemos el karma al nacer, ¿cierto? Porque tenemos este cuerpo, hemos experimentado el karma de cualquier acción que fue antes de esta existencia. Y estamos también experimentando seguro varios karmas tras innumerables, pues, ¿cómo saberlo? Es como una gran red del karma, es muy complicado. Y la mejor manera de saber si tenemos buen karma o mal karma es simplemente observarnos a nosotros mismos, ¿cierto?
observarnos, lo que hacemos, lo que pensamos y las posibilidades que tenemos de ser mejor. Porque eso es lo que hace la diferencia. Karma positivo y negativo. Cuando acumulas mucho karma negativo, es más difícil todavía salir del samsara, porque se continúa creando estados mentales más y más negativos que hacen crear más karma negativo y así sucesivamente. Entonces, lo que determina en realidad nuestra suerte, por así decirlo, nuestro karma positivo, es que podemos evolucionar, que podemos mejorar. Imagínate. Vamos a ver la siguiente división. Esta es una división doble, porque son 4 tipos de karma, y estos 4 tipos de karma se pueden llamar de distintas maneras según la certeza de su maduración a la izquierda o su naturaleza. Entonces vamos a ver primero el de la izquierda. El de la izquierda se llama karma cierto y karma incierto. Karma cierto quiere decir que se sabe 100% si ese karma es positivo o negativo. Es decir, si el resultado de ese karma va a ser positivo, felicidad, placer, o si va a ser negativo, sufrimiento físico y mental. Entonces, eso es lo que entra dentro de la categoría del karma cierto. Las pelotitas que ves en el esquema, las blancas son positivas y las negras quiere decir negativo. Y como ves abajo, la primera columna sería la mente, la intención, y la segunda columna sería la acción. Entonces, una es la mente y el otro es el cuerpo y la palabra. El karma cierto es aquel, por ejemplo, de 2 tipos, blanco o negro, cuando la acción y la intención son ambas positivas. ¿Ves las 2 bolitas blancas? Entonces, si tienes una buena intención y haces una buena acción, pues es 100% cierto, es seguro que el resultado será positivo. Las negras sería lo opuesto, una acción negativa con una intención negativa. Es 100% cierto que el resultado será sufrimiento. Luego tenemos el karma incierto. El karma incierto es que no sabemos qué cantidad de sufrimiento o de felicidad pueda traer la misma acción. Puede que te traiga una misma acción, un poco de karma positivo y un poco de karma negativo. Entonces, un ejemplo sería cuando la intención, como en la primera línea del esquema, cuando la intención es negra y la acción es blanca, es decir, acción negativa y acción positiva, es un karma mixto. Un ejemplo de la intención negativa y la acción positiva sería, por ejemplo, el ejemplo que muestran siempre los maestros en las enseñanzas es cuando tienes, por ejemplo, un cerdito y te lo quieres comer y le das mucha comida para engordarlo, ¿no? Entonces, la acción es buena, ¿cierto? Porque estás alimentando al cerdito y seguro el cerdito hasta te tiene cariño. Pero la intención, pero la intención es negativa, es comerte al cerdito, ¿entiendes? Entonces, ese sería un ejemplo pobre. Entonces no sabemos exactamente qué cantidad de karma positivo vendrá de esto y qué cantidad de karma negativo. Y el siguiente sería exactamente lo opuesto. Es decir, si haces una acción negativa pero con una intención positiva. Como cuando los padres así regañan a sus hijos. Los regañan así, los hacen llorar, pero la intención de ellos en ese momento sí es positiva, ¿cierto? Es para que tenga un beneficio a largo plazo. Entonces recibirán un poquito de karma positivo y un poquito de karma negativo también. No lo sabemos, dependiendo de la intención y de la acción. Entonces, eso se llama incierto, porque no sabemos con certeza cuánto sufrimiento o cuánta felicidad pueda traer esa acción mezclada de intención con acción. Y del otro lado, los mismos 4 tipos de karma se pueden clasificar según su naturaleza como definido o mixto. Es decir, definido como bueno o malo, o mixto como que puede tener un poco de los dos. Son simplemente 2 maneras de ver la misma división, según la certeza de su maduración y según su naturaleza. De hecho, para el budismo, si nosotros estamos muy avanzados y tenemos una motivación así muy, muy positiva de amor y compasión, uno incluso puede sacrificar el propio karma y hacer acciones negativas para poder ayudar a los demás, ¿cierto? Pero todo depende de la motivación. Como la historia del Buda, ¿recuerdas, David? La historia del Buda que en el barco que se dio cuenta que alguien quería asesinar a los 200 pasajeros del barco y decidió por compasión hacia el que iba a ser el asesino
tomar en sí el karma negativo de asesinarlo para que él no tuviera que tener el karma negativo de matar todas esas personas. Entonces lo mató. Y eso fue un karma mixto. Hay quien dice que renació en el infierno, pero por tan solo un segundo. Pero claro, hay que estar preparados y hay que tener mucha sabiduría para poder hacer algo así, porque puede que uno no sea tan clarividente y cometa un gran error. Y el siguiente también es una división doble, se llama según el poder, según su poder de proyectar en el samsara y según su cualidad. Entonces, estos son simplemente 3 divisiones de bueno, malo y neutral, solo que tienen nombres distintos. Karma no meritorio es todo el karma que produce sufrimiento. Karma inmóvil, es decir, que produce inmediatamente un sufrimiento físico-mental, sensación de sufrimiento físico-mental. El karma inmóvil es el que nos proyecta en los reinos superiores de existencia, más allá del reino del deseo. Todavía no sé si conoces esta división, la división entre el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma, son todos niveles de conciencia más y más sutiles, más altos. Entonces en este momento nosotros estamos en el reino del deseo, donde tenemos estados mentales muy burdos, pero hay seres que viven en reinos superiores de existencia, donde la percepción es mucho más sutil. Entonces nosotros mismos podemos acceder a estos niveles de conciencia a través de la meditación. Y esos son hay 2 reinos, el reino sin forma y el reino de la forma. Entonces el karma inmóvil, que se llama karma inmóvil, nos proyecta en esos reinos, en los reinos superiores, más allá de los reinos humanos. Y luego tenemos el karma meritorio, que es un karma para experimentar felicidad dentro del samsara. Entonces esta división es todos los tipos de karma dentro del samsara. El que te hace sufrir, el que no te hace sufrir y el que te proyecta a reinos donde la percepción es tan sutil que se llama por eso karma inmóvil. No existen aflicciones burdas en los reinos a donde uno lo proyecta el karma inmóvil. Y el siguiente se llama la división según su cualidad, es decir, ¿qué puede hacer este karma? ¿Cierto? ¿De qué manera te afecta? Entonces aquí tenemos un tipo de karma que te saca del samsara. No sé si ves que en la división hay una flechita que se sale del diagrama y dice que libera del samsara. El karma no virtuoso es lo mismo que el karma no meritorio. El karma virtuoso puede ser o meritorio o inmóvil. ¿Me sigues? Es decir, el karma positivo o el karma virtuoso puede proyectarte tanto en los reinos superiores de existencia, de forma y sin forma, como a cualquier otro reino positivo dentro del samsara. Pero el karma positivo también te puede sacar del samsara. Y ese es el tercer tipo de karma positivo, que te libera del samsara. Y luego está el karma neutral, que es totalmente irrelevante para tu percepción de sufrimiento o felicidad. Claro, por supuesto, por la intención, porque todas las acciones que nos llevan a salir del samsara, son las acciones que nosotros hacemos con esa intención. Entonces imagínate, ¿cuántas acciones hacemos con esa intención y cuántas acciones hacemos con intención mundana? Todo el tiempo con intención mundana. Entonces todas esas acciones, aunque sean positivas, si tenemos una intención mundana, se quedan en karma meritorio, no pasan a ser karma que libera del samsara. Es decir, nos traen felicidad física y mental dentro del samsara. Exacto, por ejemplo, puede que no tengamos ahorita el super karma de comprender la vacuidad instantáneamente, pero si no lo logramos en esta vida y tenemos un buen karma meritorio, entonces podemos volver y seguir estudiando y se va a hacer siempre más fácil. En cada vida será más veloz nuestra percepción directa de la realidad. Claro, entonces se queda siempre dentro del samsara. Por ejemplo, el hinduismo, eso sería justamente una diferencia entre el hinduismo y el budismo, es que el budismo trata de salir de todo el samsara, mientras que el hinduismo sí busca a veces la acumulación del karma inmóvil y el karma meritorio, porque ellos utilizan la acumulación de karma positivo para poder renacer, por ejemplo, en
en una tierra pura, o en la tierra de la divinidad, en la tierra de Krishna o de las distintas divinidades de meditación del hinduismo, las tierras de los dioses. Mientras que el budismo evitaría eso y diría, bueno, lo mejor sería que fueras un ser humano para que puedas aprender el Dharma y no pierdas mucho tiempo. Y nada, y todo lo que tienes deberías emplearlo en obtener la iluminación, dice el budismo. Pero mientras tanto, lo mejor es un renacimiento humano. ¿Por qué se piensa que el renacimiento humano es mejor? Porque tienes un poco de sufrimiento y un poco de felicidad. Entonces tienes suficiente sufrimiento para darte cuenta de que estás sufriendo y que quieres abandonar el sufrimiento, pero suficiente felicidad y condiciones positivas como para poder liberarse de ese sufrimiento y practicar el Dharma. Entonces, eso sería la preciosa existencia humana. No todas las existencias humanas son preciosas. Preciosa es en la medida en que tienes acceso al Dharma y a la práctica del Dharma. Entonces, esa sería la inversión. La inversión de nuestro karma debería ser para eso, para obtener la iluminación o por lo menos obtener un precioso renacimiento humano en el que pueda seguir practicando, o, según el budismo tibetano, como el budismo tántrico, renacer en una tierra en el mandala de la divinidad para poder continuar practicando también, como Sukhavati, la tierra de Buddha Amitabha, y etcétera, etcétera. Todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando como es uno de los primeros temas del budismo en general, el karma. Pero está el karma según el practicante inferior, que hace justamente lo que mencionaba David ahora, que es acumular karma positivo para no sufrir, para no tener karma negativo y no sufrir, ¿cierto? Y poder simplemente estar en una situación satisfactoria dentro del samsara. Luego tenemos el practicante de motivación intermedia, que es el que quiere liberarse del samsara. Entonces él solo, no le importan los demás, pero preferiría liberarse él mismo del sufrimiento lo más rápido posible. Esa es como la intención mediana. Y luego está la intención superior, que es la compasión y el amor hacia todos los seres, y que con esa intención puedas hacer todo lo posible para liberar a todos del samsara las 24 horas del día. Entonces, si la misma acción es realizada por los tres practicantes, a pesar de que la acción sea idéntica, la motivación es totalmente distinta y el resultado va a ser distinto. Entonces, si una persona que tiene motivación inferior, no lo sé, practica la generosidad, le da una moneda a alguien practicando la generosidad, entonces, bueno, acumulará un cierto grado de karma positivo, es cierto, porque no ha hecho nada malo, ¿cierto? Tampoco va a alcanzar la iluminación ni lo va a llevar muy lejos ese resultado, pero se reducirá al tamaño de su intención. Una persona de motivación intermedia practica la generosidad, se convierte en acumulación de mérito, se va a convertir en lo que la va a ayudar a esa persona a liberarse de sus aflicciones, de su apego, de su rabia, de su envidia. Entonces, con esa motivación practica la generosidad. Bien, perfecto, le ayudará a liberarse de las aflicciones, pero como no tenía bodhicitta, que es la mente de la iluminación, como no tenía amor y compasión, no la va a llevar a la iluminación. Entonces el practicante de motivación superior practica la generosidad, y ese acto de generosidad va a ser la causa del rupakaya, de los cuerpos de forma cuando él se convierte en un Buda. ¿Entiendes? Esa práctica de la generosidad va a ser la causa del karma positivo para todo lo que tiene que ver con la realidad convencional, para practicar la generosidad y percibir la vacuidad al mismo tiempo. Va a ser la causa de todo lo que serían los frutos positivos de la generosidad en las vidas futuras también. Es decir, es como increíble el beneficio que sale si tienes una motivación superior. Por eso, para el budismo tibetano es tan importante hacer todas las acciones con una motivación superior, de amor y de compasión. Porque si haces la misma acción con esa motivación positiva, es que los resultados se multiplican. Imagínate cuántas oportunidades tenemos todos los días de acumular muchísimo karma positivo, pero no lo acumulamos simplemente porque no estamos observando nuestra intención. Y hacemos las cosas automáticamente, ¿cierto? Simplemente de la manera en que hay que hacerlas. Tal vez no lo hacemos mal, pero podríamos estar acumulando muchísimo más karma positivo simplemente teniendo en nuestra mente la intención superior, la intención de amor y compasión hacia todos los seres, que es la bodhicitta. Por eso dice, si tienes la bodhicitta en mente de 24 horas del día, todas tus acciones son causa de la iluminación. Imagínate,
todas tus acciones, todo lo que haces desde que te despiertas hasta que te acuestas. Por eso en los monasterios y en general los practicantes del budismo y el budismo tibetano, lo primero que sería conveniente hacer al despertarse es tener una motivación positiva. Hoy voy a tener una motivación positiva de amor y compasión, voy a sentir compasión y amor por todas las personas que me rodean, voy a tener paciencia hacia todos aquellos que me molestan, voy a practicar la generosidad lo más posible, voy a observar mi ética, no voy a hacerle daño a nadie y voy a tratar de beneficiarlos lo más posible, que puedan todas las acciones que haga hoy ser esto, ser el tener como resultado la iluminación. Entonces, si empiezas el día así, todos los días se repite, ¿cierto? La intención altruista, la bodhicitta, y todas las noches antes de dormir, revisa el karma, qué karma habré cometido hoy, qué tan pendiente estuve de mis pensamientos, cómo fueron mis intenciones. Entonces, simplemente al observar la intención, ya podemos imaginarnos si tuvimos un día donde acumulamos buen karma o mal karma, simplemente examinando las intenciones y las emociones que sentimos durante el día. Entonces, el budismo tibetano, todos los budismos tienen técnicas de purificación, pero el budismo tibetano, por ejemplo, recomienda recitar el mantra de Vajrasattva, que es el mantra de la purificación, 100 sílabas, recordando las acciones que pudieron habernos creado un karma negativo ese mismo día. Y así no aumenta, ¿verdad? Así se detiene en ese instante apenas se creó con los 4 poderes oponentes. Pero antes de pasar a los 4 poderes, quería ver la última división del karma, que es en el material informativo, es el número 7, y es según su efecto sobre el resultado. Tenemos el karma proyectante y el karma completante. Entonces, por lo general se refiere solamente a las vidas pasadas y futuras, y el karma proyectante es el que te va a proyectar en una determinada existencia. El karma completante son las condiciones que vas a tener en esa determinada existencia. Solo para terminar con la presentación tradicional, un ejemplo sería cuando uno tiene un karma proyectante positivo, pero un karma completante negativo. Eso sería una persona que tiene el karma positivo, que lo proyecta en la existencia humana, pero tiene un karma completante negativo, ¿cierto? Ultimante también lo llaman, el karma ultimante negativo, en el cual no tiene posibilidad de practicar el Dharma o nace en el medio de una guerra o en un lugar donde no hay comida. Entonces su karma proyectante fue positivo, pero el que ultimó su condición fue negativo. Y el ejemplo que usan los maestros para el ejemplo opuesto, que es el de tener un karma proyectante negativo, pero ultimante positivo, sería el perro de una familia rica. Entonces tiene un karma un poco malito, pues por haber nacido como perrito, no tiene tanta posibilidad de aprender, pero tiene un karma ultimante muy bueno, que va a comer más que muchas personas en el mundo, nunca va a pasar hambre, ni frío, ni nada malo le va a pasar. Entonces ese sería un ejemplo. Y ahora pasamos a los 4 poderes oponentes, que es la única manera, según el budismo, de detener la maduración de un karma negativo. Entonces los 4 poderes oponentes son, primero, reconocer las acciones negativas como tal. Si no reconocemos una acción como negativa, no puede avanzar el proceso de purificación. Así que lo primero es reconocer las acciones negativas como tal. Lo segundo es desarrollar remordimiento, un poco de tristeza. En tibetano lo dicen kyopa. Kyopa es como un poco de tristeza y por sentirse mal, pues, por haber creado un karma negativo, por haber creado, por lo general, el karma negativo tiene que ver con crear sufrimiento hacia los demás. ¿Recuerdas? Eso es como lo más importante. El karma negativo se convierte en sufrimiento porque tiene que ver con crear sufrimiento en los demás. Entonces, crear sufrimiento, recibe sufrimiento, ¿cierto? Entonces, se desarrolla un poco de tristeza, ¿cierto? De remordimiento por el karma negativo creado. El siguiente es que se surge la determinación de más nunca volver a cometer esa acción negativa. Y el último es que surge lo que llamamos los poderes oponentes o realizar una acción que se opone directamente a la acción negativa. Es decir, si por ejemplo la acción negativa fue robar, la acción positiva exactamente opuesta es practicar la generosidad. Entonces ese sería un poder para purificar. En el budismo tibetano se recomienda el mantra de Vajrasattva.
Entonces reconoces las acciones negativas del día como tal, desarrollas un poco de tristeza y remordimiento por las mismas, que te lleva a tener la determinación de no volverla a crear, y esto te lleva a querer hacer una acción para purificarlo, como el mantra de Vajrasattva o cualquier acción que puedas hacer para reparar los errores, ¿cierto? Si fueron en relación a otra persona. Entonces son los 4 poderes oponentes. El karma mental es cuando no llega a convertirse en acción física o verbal, cuando se queda solamente en intención, solamente en tu mente. Y claro, esa intención negativa puede ser hacia ti misma, también hacia otras personas, hacia cualquier ser, con tal de que sea una intención negativa. Eso es entonces un karma negativo mental. Pero también hay karma positivo mental, que justamente es lo que tratamos de cultivar con la meditación. Cuando tratamos de sentarnos a meditar, estamos cultivando un karma positivo mental, acciones positivas de nuestra mente, de nuestra intención, que nos llevarán a hacer acciones positivas de cuerpo y de palabra. Por eso tratamos de cultivar la intención positiva, un karma mental positivo. Muy bien, muy bien. Bueno, para el budismo se dice que pues, se puede resumir todo el budismo en dos aspectos, la filosofía y la acción. La filosofía es la vacuidad y la acción es la no violencia, es decir, el no hacer daño a nadie. Por eso cuando uno quiere como tener un estilo de vida budista o considerarse budista o estudiar budismo, lo primero y fundamental es no matar. Entonces eso es como lo mínimo, tratar de no matar a ningún ser, tratar de recordar la no violencia con cada acción, cada palabra, cada acción que hacemos, estar sobre todo lo que llamamos atentos y presentes a observar nuestra mente cada momento, porque así apenas surge un pensamiento negativo lo podemos identificar. Entonces, sí hay meditaciones formales, pero para el budismo lo más importante es observar tu mente todo el tiempo, no solo en la mañana y en la noche, sino estar consciente de todas lo que son tus intenciones. Cada vez que hacemos una acción, examinar cuál es la intención que precede esa acción, porque dependiendo de mi intención, esa acción va a ser positiva, negativa, neutral y va a traer un karma específico. Entonces, si podemos tener siempre bajo control nuestra intención, entonces eso automáticamente va a hacer que todo el karma que deriva de la misma vaya a ser positivo. Ahora, en la mañana, siempre según el budismo, especialmente el budismo tibetano, recuerda la importancia de tener una buena motivación. No sé si recuerdas que hemos hablado en el pasado sobre bodhicitta y lo que es la mente de la iluminación, es como el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres y está basado en el amor y la compasión. Entonces, para el budismo tibetano, la bodhicitta es muy importante y uno trata de recordar esa intención positiva y altruista todas las mañanas y todas las noches también antes de dormir. Porque si te despiertas y tratas de generar un estado mental positivo, de amor y compasión, lo más probable es que tus acciones durante el día estén orientadas hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque apenas te despiertas te recuerdas el amor y la compasión hacia todos los seres. Entonces, si tratas de mantenerlo en mente, es difícil que vayas a hacer una acción que le cree sufrimiento a otra persona. ¿Me explico? Entonces, mientras más nos familiarizamos con amor y compasión, eso naturalmente va a hacer que todas nuestras acciones sean positivas. Entonces, el budismo tibetano, sobre todo, recomienda apenas te despiertas, tratar de desarrollar una actitud positiva, una intención de amor y de compasión, pensar bien. Y sobre todo pensar en la preciosa existencia humana también. Eso nos ayuda a aprovechar el día. La preciosa existencia humana es una de las presentaciones formales del budismo tibetano que te habla de lo preciosa y valiosa que es tu vida como ser humano, que puedes alcanzar la iluminación, puedes practicar el Dharma. Entonces es bueno despertarse diciendo, wow, tengo otra oportunidad en esta preciosa existencia humana, tengo un día más de vida humana y puedo aprovecharlo al máximo. Lo voy a aprovechar para cultivar una mente positiva, una mente de amor y compasión hacia todos los seres y que a partir de esta puedan todas mis acciones ser solamente de beneficio para los seres y puedo acumular karma positivo con todas mis acciones de palabra y de cuerpo. Entonces esa es como la intención, primero desarrollar una intención. Puedes utilizar cualquier método que te ayude a desarrollar amor y compasión. Eso puede ser, por ejemplo, pensar en el sufrimiento de los seres, pensar en el sufrimiento de los animales, de las personas, el sufrimiento que hay en el mundo y reflexionar cómo todo ese sufrimiento surge del karma negativo.
que sí he acumulado en algún momento. Y la única manera de eliminarlo es a través de la purificación y de crear una mente positiva que más nunca me hará acumular ni a mí ni a los demás ese karma negativo. Entonces piensas en el sufrimiento de los seres, piensas en el deseo de poder liberar a estos seres de sufrimiento, en qué maravilloso sería si todos fuéramos felices y estuviéramos liberados del karma negativo. Entonces desarrollas una fuerte intención altruista. Luego, a nivel de práctica formal, algo que te puedo recomendar, que me parece una meditación muy sencilla y también muy útil para darnos cuenta de la naturaleza de nuestra mente, es la siguiente: simplemente observar tus pensamientos. ¿Te has sentado alguna vez a observar simplemente tus pensamientos, sin intentar pensar, simplemente a ver cómo surgen en tu mente? Es muy interesante. Entonces te recomiendo, te recomiendo en la mañana, te despiertas con mucho entusiasmo y te das cuenta que tienes tu preciosa existencia humana, tu vida humana, tienes un día que podemos aprovechar, entonces así desarrollas un poco de esfuerzo entusiasta, que es una de las perfecciones. Desarrollas mente de la iluminación, compasión y amor por todos los seres, pensando en el sufrimiento, en lo maravilloso que sería que tú misma tuvieras la capacidad de liberarlos o de ayudarlos a liberarse del sufrimiento. Y luego, a nivel de meditación formal, depende de lo que uno quiera desarrollar. Por ejemplo, muchas personas les gusta desarrollar la concentración, meditar para desarrollar la concentración. Entonces, para eso necesitas un objeto de observación. Pero la meditación que yo te estoy sugiriendo en este momento, a mí me gusta porque no es específicamente para concentrarse sobre un objeto, sino para observar tu mente, para ver cómo funciona tu mente. Entonces te sientas y primero, casi en todos los budismos, en los tipos de budismo se aconseja siempre seguir la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que hacemos involuntariamente. Entonces no tienes que pensar en respirar. Y como no tienes que pensar en respirar, al simplemente concentrarte en el flujo natural de tu respiración, la mente se va tranquilizando porque no estás haciendo ningún esfuerzo, a menos que tengas una mente muy distraída y no logres concentrarte en la respiración y se continúe yendo a otros objetos de observación mientras tratas de concentrarte en la meditación, que es muy normal también. Entonces, por eso es bueno concentrarse al principio en la meditación, en la respiración, porque es un acto involuntario y aunque la mente se distraiga, vas a seguir respirando, entonces puedes volver rápidamente al objeto de observación, que es la respiración. Entonces sientes y comienzas a observar tu respiración. Hay distintas maneras de observar la respiración. Puedes observar la manera en que tu cuerpo, por ejemplo, se mueve cada vez que el aire entra y que el aire sale. En muchas escuelas de budismo se recomienda sentir la sensación de la punta de la nariz. Te darás cuenta que el aire entra frío y sale caliente. Es muy sutil, pero cuando uno se está concentrando en la respiración, puedes llegar a percibir esa temperatura del aire en la nariz con bastante claridad. Entonces, eso quiere decir que ya te empiezas a calmar, se está calmando la mente conceptual. Cuando crees que es suficiente, yo recomendaría por lo menos 1 minuto. Entonces puedes comenzar las respiraciones. Es un ciclo de las 9 respiraciones, que también es muy famoso en el budismo y es muy práctico, y consiste en imaginarnos o visualizar que tenemos el canal central, ¿cierto? Que va desde, me imagino que conoces bien, el canal central va desde la coronilla y la frente hasta los chakras inferiores a lo largo de la columna vertebral, y que hay 2 canales laterales. Los canales laterales comienzan por, o por lo menos en esta visualización, comienzan por la nariz, suben hasta la frente y bajan laterales al canal central. Se unen en el canal central en el chakra inferior. De esta manera entran los 2 canales inferiores en el canal central. Entonces te imaginas, primero puedes comenzar en realidad con la derecha o con la izquierda, no importa, eso depende de cada quien. Pongamos que comienzas tapándote un orificio derecho y respirando por el izquierdo, y luego lo cambias y echas el aire por el otro orificio, y así 3 veces. Puedes hacerlo así y así para no moverse demasiado, 3 veces, y luego al revés, y te imaginas que el aire entra cuando respiras por el derecho, visualizas el aire entrando por el canal lateral derecho y subiendo por el canal lateral izquierdo y saliendo de tu nariz 3 veces. Eso es como para limpiar los canales sutiles antes de la meditación.
Luego haces lo mismo, pero empezando por el izquierdo y haces la misma visualización. El canal entra por el aire entra por el canal izquierdo, baja, se une en el punto de unión y sale por el canal derecho. Si quieres, puedes también visualizar que el humo que entra está limpiando tus canales. Entonces te imaginas que entra humo blanco o una luz blanca y que sale en forma de luz negra o de humo negro. Entonces así es como para imaginarse que visualizar, que no es solo una imaginación, recuerda, todo lo que vemos en nuestra mente es real en cierto sentido porque es lo que estás percibiendo. Por eso la visualización es tan importante. Y luego haces el último ciclo de 3, visualizando sin taparte la nariz, que entra por los dos canales y que sale por la coronilla, por el canal central. Puedes visualizar que sale tanto por la frente o por la coronilla, donde te parezca mejor. Entonces, eso se llaman los 9 ciclos de respiración. Eso es una pequeña práctica, pequeñita, antes de cualquier meditación. Eso lo puedes hacer antes o después de la respiración, dependiendo de qué tan calmada tu mente esté. Si está muy agitada, yo considero que es más fácil primero acostumbrarla a concentrarse en la respiración y cuando esté calmada, luego hacer los 9 ciclos de la respiración. Porque si uno comienza, a veces algunos maestros o en algunas clases se recomienda empezar directamente con los 9 ciclos, pero yo encuentro personalmente que cuando la mente está muy agitada, no se hace bien la visualización. Entonces, si ya estás bien, tranquila desde la mañana, puedes comenzar con los 9 ciclos y luego continuar observando la respiración. Si necesitas calmar la mente, puedes comenzar primero observando la respiración y luego hacer los 9 ciclos. Entonces, después de eso, vas a hacer un ejercicio muy simpático, que es simplemente observar tu mente. Observarla y ver de dónde vienen los pensamientos y a dónde van. Es decir, ¿estoy pensando yo los pensamientos? Lo más importante de esta meditación es tratar de no pensar intencionalmente. Es decir, no buscarle más conversación a los pensamientos. La gran maestra Tenzin Palmo decía que una parte muy simpática también, como una especie de truco para esta parte de la meditación, es imaginarse que los pensamientos son como un huésped no deseado. Como alguien llega así, se sienta en tu casa y tú no quieres hablar con él. Entonces, ¿qué pasa? Que si comienzas a hablarle y entretener a esa persona, pues se va a quedar más. En cambio, si lo ignoras, va a empezar a verse, ¿no?, alrededor y se va a ir de tu casa. Entonces, eso es lo que queremos hacer en esta parte, en esta, ¿cómo decir?, fase de la meditación para calmar los pensamientos. Los puedes observar, pero no les hables. ¿Qué quiere decir no hablarle al huésped no invitado? Es que no le sigas la conversación al pensamiento, porque si observas tus pensamientos, cada pensamiento ha sido atraído por otro pensamiento anterior, y ese pensamiento se convierte en la causa del pensamiento siguiente. Entonces es como una cadena de pensamientos. El ejercicio consiste en no seguir la cadena de pensamientos y en observarlos y dejarlos pasar, sin tampoco estresarte porque hay muchos pensamientos. Entonces, ninguno de los dos extremos, ni seguir, ni aversión, ni apego. Ni aversión hacia los pensamientos que surgen porque simplemente son lo que son y los dejas pasar, ni apego a los pensamientos que surgen porque si no continúas el discurso mental, la mente conceptual continúa. Entonces puedes observarlos también como si fueran las nubes que pasan por el cielo. El sol es tu mente pura, tu mente búdica, tu naturaleza búdica. Las nubes son los pensamientos, entonces tú los miras y los dejas pasar sin continuar. Y te vas a dar cuenta que es un poco difícil, porque estamos tan acostumbrados a pensar sin parar. Es que mira, no paramos ni un instante. Un pensamiento lleva al otro, que lleva al otro, que lleva al otro, que lleva al otro. Incluso hablando a veces perdemos el hilo porque vamos pensando tantas cosas que nos olvidamos de cuál era el pensamiento inicial. Entonces vivimos en una especie de locura. Vivimos de verdad, estamos locos la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos totalmente no despiertos, es decir, no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Entonces, primero tratamos de darnos cuenta de lo que estamos pensando. Tratas de identificar los pensamientos sin seguirle la corriente y sin rechazarlos tampoco, simplemente observándolos y ya, ver qué pasa cuando simplemente los dejas que pasen, sin pensarlos, sin rechazarlos. Luego, cuando ves las nubes pasar, los pensamientos que pasan como nubes, comienzas a usar un poco de meditación analítica y no solamente los dejas pasar, sino que los vas a etiquetar y los vas a etiquetar como pensamientos que surgen del apego
o pensamientos que surgen de la aversión. Te darás cuenta que la mayoría de las cosas que piensas son del futuro o del pasado. Entonces son o fantasías sobre el futuro, cosas que no han ocurrido, miedos, paranoias, deseos, ¿cierto? Ilusiones, o cosas que tienen que ver con el pasado, recuerdos de cosas feas, de cosas desagradables, que muchas veces, como no estamos conscientes de nuestra mente, las seguimos reproduciendo. Nos seguimos recordando eventos tristes, por ejemplo, y es muy absurdo, porque ese evento ya no existe. Entonces, como no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que estamos creando ese pensamiento, lo seguimos alimentando. Él ya me dijo eso, ella me dijo eso, ella me dijo eso, y se vuelve más grande el sufrimiento, y es que no existe. Ese sufrimiento no existe, lo estás creando tú mismo, lo estamos creando nosotros mismos por no estar atentos a nuestros pensamientos. Entonces, en ese ejercicio vas a ver todos tus pensamientos y vas a ver si son pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el presente, y verás que vienen por lo general o del apego o de la aversión, cosas que quieres o cosas que temes, cosas que rechazas. Y lo ves, mira, este pensamiento pues muy bonito, este es pensamiento sobre el futuro y es miedo, aversión, listo. Y lo pasas a otro lugar y esperas al siguiente pensamiento. Por unos minutos más. La cantidad de tiempo depende de ti, la verdad. Podrías pasar 3 minutos catalogando, no etiquetando los pensamientos, podrían ser 5 minutos, o podría ser más si ves que te pierdes y le sigues siempre la conversación a todos los pensamientos, entonces puede que te tome un poquito más de tiempo. Pero cuando ves que has comenzado ya a obtener cierta claridad sobre los pensamientos que surgen, entonces allí comienzas a observar el espacio entre pensamientos. Porque hay un espacio entre el pensamiento, solo que pensamos tan rápido y tenemos una vida tan loca, ¿verdad? Que ni siquiera nos damos cuenta que hay un espacio entre pensamientos. Que hay un momento en nuestro día en que hay como, ¿sabes cuando hay una película? Y la película, si ves el cassette, ¿cierto? Tiene como varias escenas y entre cada escena hay un espacio negro, ¿cierto? Es igual que nuestra mente. Todos los pensamientos conceptuales son como la película a alta velocidad. Pero si disminuye la velocidad, al menos en los cines antiguos, ya hoy es todo digital, entonces se ve que hay como un espacio en el medio. Esa es la parte siguiente del ejercicio. Concentrarse no en los pensamientos, porque ya has aprendido a dejarlos pasar, sino en el espacio donde no hay pensamientos. Y luego tratas de hacer ese espacio más y más y más largo y tratar de, manteniendo la atención, percibir cómo es verdaderamente tu mente en ese espacio. Y luego te darás cuenta que eres totalmente feliz, que en ese espacio entre paranoia conceptual, en ese vacío, no hay sufrimiento, no hay aflicción, porque esa es tu verdadera naturaleza. Puedes creerlo que nuestra verdadera naturaleza siempre está presente y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y sufrimos por este flujo tan loco de pensamientos de la locura, porque además ni siquiera son cosas reales las que pensamos. Si pensamos en el pasado es algo que ya pasó, no existe en el presente. Si pensamos en el futuro tampoco existe. Y en el presente, la mayoría de las veces, estamos alterando la realidad. Estamos exagerando cosas, ¿cierto? O estamos, ¿cierto? Tenemos como una percepción distorsionada de la realidad. Entonces, ese sería un ejercicio que te puedo proponer en las mañanas. Media hora, 20 minutos, lo que sea. Tú sabrás con el tiempo cuántos minutos necesitas para cada fase de la práctica. Y puede que algunos días te tardes más tiempo solamente en calmar la mente. Puede que algunos días más adelante logres calmarla más rápido y pases más tiempo etiquetando los pensamientos. Puede que alguna vez ya estés bastante familiarizada con esta parte y puedas pasar 10 minutos completos concentrándote en el espacio vacío entre los dos. Te advierto, media hora es mucho tiempo. Podrías comenzar con 15 minutos. Muy importante cuando meditamos, terminar la meditación cuando todavía te sientes a gusto. Porque si interrumpes la meditación cuando estás con incomodidad o cansancio, eso va a dejar una especie de huella negativa, inconsciente, y la vez siguiente que te sientas a meditar,
va a tener una especie de exacto, no vas a estar tan a gusto también. Entonces, si siempre terminas la meditación cuando no estás muy cansada ni muy agobiada y estás a gusto y feliz, perfecto, porque tu mente se recordará para la próxima vez que fue una gran experiencia y tendrá menos resistencia para sentarse a la meditación. Y bueno, en la noche, siempre según el budismo, se recomienda examinar cómo se portó tu mente ese día. Entonces pensar, hice sentir mal a esta persona, hice alguna acción con una motivación egoísta, negativa, de odio, de apego, de avaricia, de ignorancia. Entonces, entonces tratas de recordar tu día y de ver las acciones que hiciste. Si hay alguna acción negativa, entonces tratas de aplicar los 4 poderes oponentes. Y los 4 poderes son reconocer, recuerdas, las acciones como negativas, desarrollar un poco de tristeza y remordimiento por la acción negativa que se ha creado, sobre todo pensando en el sufrimiento que se pudo crear hacia los demás. Luego tratas de desarrollar la determinación de que más nunca vas a hacer esa acción, en la medida de lo posible. Tratas de verdad de sentir un deseo de que, ay, mañana no lo voy a hacer, más nunca voy a cometer este error. Y luego puedes generar el deseo de hacer acciones positivas al día siguiente que corrijan la acción negativa del día anterior. Bueno, voy a pedirle perdón a esa persona, mañana le pediré perdón, por ejemplo. Y también puedes hacer el mantra de Vajrasattva, que para el budismo tibetano es un mantra que te ayuda a purificar. Pero bueno, no sé si te ha hablado David del mantra de Vajrasattva. Mantra de Vajrasattva es solamente un mantra que repites y que para el budismo tibetano te ayuda a purificar el karma negativo. Entonces el budismo tibetano recomienda recitar por lo menos 7 o 21 veces en la noche el mantra de Vajrasattva, porque así purificas todo el karma de ese día y no te lo sigues arrastrando para los días siguientes. Y del resto, simplemente la práctica más importante, como dice el gran maestro Lama Thupten Yeshe, es pasar todo el día observando tu mente y aplicar lo que son los 3 principales aspectos del sendero: bodhicitta, vacuidad, ¿cierto? Y renuncia. Renuncia es no darle tanta importancia al samsara, sino tener una determinación de salir del samsara. Entonces, dependiendo de las situaciones en las que te enfrentas en tu día, ya sabes si debes practicar la renuncia, si debes practicar la visión de la vacuidad, que nada existe de verdad, si debes practicar la compasión. Por ejemplo, te despiertas y no sé, sales a la calle y de verdad quieres comprarte algo que te gusta mucho, pero sabes que no deberías, practicas la renuncia, lo reconoces y practicas la renuncia. Y ya, y lo sueltas. Y luego llegas al trabajo y alguien te empieza a gritar, ¿qué haces? Observas tu mente, reconoces la versión y practicas compasión. Pobrecito, ¿no? Esa persona debe ser muy infeliz porque me está gritando y no tiene razón para gritarme. Entonces, compasión. Luego, situación negativa ocurre, es una ilusión, practicas la vacuidad. Esto es ilusorio, la manera en que lo percibo no es la manera definitiva. Estoy percibiendo la realidad tal vez de manera exagerada, tal vez esto no es totalmente como lo percibo. Y así todo el día. Bodhicitta, renuncia, vacuidad. Bodhicitta, renuncia, vacuidad. Esa es la práctica más importante. Todo depende de la intensidad con que se haya acumulado ese karma, de la intención y de la intensidad de esa intención. Si un karma es muy fuerte, puede que se manifieste en la misma vida. Si un karma no es tan fuerte, puede que le tome más tiempo desarrollarse. Por eso, ¿recuerdas la división del karma entre en esta vida, en la vida siguiente y en vidas sucesivas según el tiempo de manifestación? Hay karmas que son muy fuertes, muy pesados, y se dice que apenas mueres, no pasa, bueno, ni por el bardo. El bardo es el estadio intermedio entre la vida y la muerte. Para el budismo tibetano, cuando hay karmas muy, pero muy fuertes, como matar a tu padre, matar a tu madre, y los super karmas, que los llaman los crímenes a inmediata retribución, se le llama inmediata retribución porque si no te ocurrió algo terrible en esa vida, apenas mueras, ni siquiera se pasa por el estado intermedio, sino que vas directo al infierno. Entonces eso sería un crimen de inmediata retribución. No podemos saber con precisión por qué, cuál es la ley, es bastante complejo, habría que tener clarividencia para entender todos estos particulares y detalles de la ley del karma.
Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque para el budismo, mientras más sabemos, más responsabilidad tenemos y más karma positivo o negativo acumulamos. Entonces, cada vez que ahora ya estás metida en un problema. Porque ya estás ya no tienes escape, porque ahora ya sabes sobre karma. Por ejemplo, si uno está soñando, uno está en un sueño y en ese sueño no te das cuenta que estás soñando, todo lo que haces en ese sueño es totalmente neutral, no va a crearte ningún karma, porque no estás haciendo sufrir a nadie, tampoco a ti mismo, y todo es como ilusorio, pues es un estado de confusión e ignorancia. Pero si eres una persona que se puede despertar en el sueño y tener sueño lúcido, y aún así haces acciones negativas con una mente así negativa en el sueño, entonces sí estás acumulando karma. Entonces, en la medida en que estés consciente del karma, de las acciones y de los efectos del karma, más estás acumulando karma. Entonces, eso es mala noticia en el sentido de que de ahora en adelante todas las acciones negativas tienen mayor peso también, porque tenías la información para evitarlo, ¿entiendes? Pero es buena noticia porque también las acciones positivas tienen más peso, traen más karma positivo. ¿Por qué? Por el poder de tu amor, de tu compasión, tu intención positiva de ayudar a los demás. Entonces todo ese karma acumulado con una intención positiva se multiplica. Además, cuando conoces sobre el karma, sabes que la intención al principio, desarrollar una intención te va a ayudar a que el efecto de esa acción sea un efecto positivo también, y también al final de la acción puedes dedicar el mérito, dedicar toda la energía positiva acumulada con esta acción hacia la iluminación, hacia que los seres puedan dejar de sufrir. Entonces eso va a multiplicar aún más tu acción positiva. Entonces, mientras más conocimiento, más responsabilidad. Mientras más lucidez sobre la ley del karma y sobre las acciones que haces, más karma acumulas, positivo o negativo. Y lo mismo ocurre con los votos. Por ejemplo, una persona que tiene ciertos votos acumula mucho más karma negativo si los rompe que una persona que no tiene votos y hace exactamente la misma acción. Por ejemplo, si yo tengo el voto de no matar y voy y mato al gato del vecino, pues es increíblemente negativo. Si una persona totalmente ignorante de la ley del karma, de causa y efecto, de dónde viene el sufrimiento, que no tiene ningún voto, va y mata, hace exactamente la misma acción, mata al gato del vecino, mi karma es mucho peor. ¿Por qué? Porque yo tenía la lucidez, la responsabilidad de mis acciones, mucho más que esa persona que no tiene tanta responsabilidad como yo porque está en la ignorancia. ¿Entiendes? Y la ignorancia hace que sí va a acumular karma negativo, por supuesto que sí, porque no creo que haya tenido una motivación positiva de matar al gato. Pero nunca va a ser tanto como yo, que conocí el karma, tenía la intención, completé la acción y además de todo eso, tenía el voto que era la promesa al universo de que más nunca iba a matar a ningún ser. Imagínate. Entonces es mucho peor. ¿Por qué? Porque al hacer eso, no solo le estoy haciendo daño al gato, sino que le estoy haciendo daño a todos los seres que yo supuestamente iba a ayudar, ¿cierto? Con mi voto de no matar y a mi promesa de ayudarlos a alcanzar la iluminación. Es decir, es una gran catástrofe. Entonces por eso en el budismo hay votos, pero se aconseja ir con cuidado con los votos, ¿cierto? Porque si tomas muchos votos y luego no los puedes mantener, el karma es peor de no haber tomado ningún voto. Pero al mismo tiempo, mientras más votos tomas, más tienes la oportunidad de multiplicar tu karma positivo. Entonces una persona que está determinada en hacer acciones positivas y solamente acumular karma positivo, los votos son lo máximo, porque lo que haces es multiplicar tu karma positivo.